Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día, pendientes ya de la última hora de lo más destacado del día de hoy, mirando al cierre de la embajada en Estados Unidos, la alerta, el pánico total en Kiev. En estos momentos habla de un ataque masivo por parte de Rusia, se especula con posibles lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales y vamos a mirar precisamente a la reacción de Ucrania, que por cierto ha atacado hoy con misiles británicos, con misiles Storsados, habla también de ataques con misiles Scalp, es decir, con misiles franceses, mientras hay alerta en Europa, mientras hay división en la OTAN y, por supuesto, también mirando lo que pasa en Oriente Medio y en la cumbre del G20, donde hablaba hace escasos minutos Xi Jinping. Empezamos contando que los ataques, en este caso, por parte de Ucrania, con misiles Storsados, han sido aprobados hace apenas unas horas en respuesta, supuestamente, al despliegue por parte de Rusia de tropas norcoreanas en su guerra contra Ucrania. Una medida de Moscú que el gobierno de Reino Unido ha considerado una escalada del conflicto, según una persona que hablaba a la agencia Bloomberg bajo condición de anonimato. Los residentes de la aldea de Marino en Kursk han encontrado este miércoles fragmentos de un misil Storsados. Los informes de los militares rusos sugirieron que el misil había sido disparado este miércoles por la tarde. Los misiles llevaban una ojiva que destruye búnkeres y vuelan bajo y rápido para evadir las defensas aéreas. Bombarderos de las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado una andanada de misiles de crucero Scalp y Storsados, es decir, franceses y británicos sobre blancos de la región rusa de Kursk. Este segundo ataque se une al bombardeo de ayer por la noche que voló por los aires un arsenal en Bryansk, en la región vecina de Kursk, esta vez con misiles ATACMS de Estados Unidos. Son varios canales informativos de Telegram los que describen una sucesión de explosiones derivadas de estos nuevos ataques por parte de Ucrania. También les contamos en este caso que el ministro de Defensa ucraniano ha evitado confirmar que su país utilizó misiles de largo alcance fabricados en Reino Unido. En una conferencia de prensa este miércoles, Rustem Umerov no confirmó los informes de que Ucrania disparó misiles Storsados hacia Rusia por primera vez, pero dijo que está utilizando todos los medios para defender su país. Decía Umerov: no entraremos en detalles, pero simplemente decimos que somos capaces y estamos capacitados para responder. Precisamente miramos a la respuesta de Rusia. Responde a estos misiles de largo alcance lanzados contra su territorio. María Zaharova dice que el permiso de Occidente para lanzar misiles de largo alcance dentro de la Federación Rusa demuestra que ya no necesita a Ucrania. Es lo que afirma la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comentario para un medio ruso. Decía: esto demuestra que Ucrania y los ucranianos son una herramienta para Occidente y una vez que se rompe ya no tiene valor. Es lo que apuntaba cuando se le pidió que comentara sobre la decisión correspondiente de Occidente. Estamos mirando al conflicto en Ucrania y apuntamos a Kiev, y es que, como saben, hoy se han activado varias veces alertas de ataque aéreo en Kiev ante lo que las autoridades locales describían como una amenaza de misiles. A eso de las 12:49 hora local se han activado sirenas que también han sonado en Chernigov, Sumy y Poltava. Una alerta aérea en Kiev que, por cierto, está vigente en estos momentos, en concreto en la región de Kiev, mientras la Fuerza Aérea Ucraniana advertía sobre una alerta de misiles sobre Ucrania. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, pedía que no ignorasen la alerta aérea que ya se ha anunciado en Kiev. Decía que había peligro de misiles. Los cohetes apuntan a Kiev mientras se escuchan alertas de ataque aéreo en todo el país. Según se informaba, los cohetes se dirigían hacia Kiev y se han activado alarmas de ataque aéreo en gran parte de Ucrania. Se escuchaba a pasajeros de autobuses interurbanos diciendo que estaba empezando la respuesta a la represalia por parte de Rusia. Esto se produce después de una advertencia poco común de la Embajada de Estados Unidos en Kiev, que ha cerrado temporalmente hoy, citando información de inteligencia sobre un ataque significativo por parte de Rusia. Pues parte Ucrania ha criticado este cierre de embajadas, dice que la amenaza rusa es la misma todos los días, es lo que informa AFP en una última hora. La Dirección General de Relaciones Exteriores de Ucrania ha comentado esta cuestión, critica el cierre de las embajadas y afirma que están cediendo a la guerra de información de Rusia. Las embajadas de España, Estados Unidos, Italia y Grecia en Kiev han cerrado hoy ante la opción de un ataque aéreo significativo y hacen un llamamiento a sus funcionarios de extremar las medidas de seguridad. Por su parte, la de Reino Unido examina cuidadosamente la situación de su embajada en la capital ucraniana. La embajada de Alemania en Kiev sigue abierta de forma limitada y los ciudadanos alemanes que se encuentran en el país pueden ponerse en contacto con ella, según informaba este miércoles un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán.
Una de las noticias del día, y es que la Embajada de Estados Unidos, como les contamos, ha recibido información sobre la opción de un ataque aéreo significativo este miércoles y va a permanecer cerrada, es lo que informaba en un comunicado el Departamento de Estado de Asuntos Consulares de Estados Unidos. Por precaución, decía, la embajada permanecerá cerrada y se ha ordenado a los empleados de la embajada que se refugien en el lugar, es lo que apunta el departamento en un comunicado publicado en el sitio web de la Embajada de Estados Unidos en Kiev. La advertencia se produce un día después de que Ucrania utilizara misiles estadounidenses ATACMS para atacar territorio ruso, aprovechando el permiso recién concedido por parte de la administración saliente del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el día 1000 de la guerra. La Embajada de Italia en Kiev también va a estar cerrada este miércoles después de que Estados Unidos compartiera información sobre una posible amenaza de ataque aéreo que podría afectar la capital de Ucrania hoy. Decía que en caso de un ataque aéreo se recomienda a los ciudadanos italianos en el país que sigan las instrucciones, las medidas de mitigación de estos ataques. En concreto hablaban de peligros más estrictos y que se dirijan inmediatamente al refugio más cercano, lo que apuntaba el aviso de viaje del gobierno. La advertencia se produce después de que Ucrania lanzara misiles suministrados por Estados Unidos contra Rusia el día anterior. El gobierno británico está examinando cuidadosamente la situación de seguridad de los diplomáticos británicos en su embajada en Kiev a raíz del cierre de la legación norteamericana ante un potencial ataque aéreo de Rusia. Declaraciones hechas este miércoles a medios locales por el ministro británico de Ciencia y Tecnología, Peter Kyle. Este señaló que el Ejecutivo está evaluando cuál es la situación y hará todo lo posible para mantener seguros a los ciudadanos británicos. En los últimos meses, la embajada británica en Kiev ha operado una función diplomática limitada. El gobierno ucraniano ha acusado a Rusia de difundir información falsa sobre un ataque masivo contra Kiev y otras ciudades en el día de hoy. El servicio de inteligencia militar del país afirmó en un mensaje de Telegram que Rusia está llevando a cabo un ataque informático y psicológico masivo contra Ucrania. La agencia, que forma parte del Ministerio de Defensa, también afirma que en las redes sociales circulan comentarios sobre la amenaza de un ataque con misiles y bombas especialmente masivo contra ciudades ucranianas. A pesar de todo esto, la agencia destacó que los residentes no deben ignorar los ataques aéreos y deben confiar solo en la información procedente de fuentes oficiales, ya que dice que Rusia emplea medidas de intimidación y presión psicológica sobre la sociedad. Rusia además habla de los misiles ATACMS derribados este martes sobre la región de Briansk, que fueron lanzados desde una instalación itinerante HIMARS que cambia constantemente su posición de disparo. El Ministerio de Defensa ruso decía a la agencia TASS que en cuanto a la posición la cambian constantemente, que se trata de un arma de fuego nómada lanzada desde una instalación estándar de HIMARS, es lo que apunta el interlocutor de la agencia. El Ministerio de Defensa ruso habla sobre los misiles ATACMS que ayer fueron lanzados desde Ucrania, dice que fueron además lanzados desde una instalación y más. La duda es si necesitaban o no funcionarios militares estadounidenses. También les contamos que según la última versión del documento de la doctrina nuclear rusa, el principio fundamental es que las armas nucleares son el último recurso para garantizar la protección de la soberanía del país. Dice Naryshkin que Occidente reconoce que la doctrina nuclear revisada de Rusia ha debilitado considerablemente los esfuerzos de Estados Unidos y la OTAN para infligir una derrota estratégica a Rusia, haciendo inalcanzable la victoria en la guerra convencional. Es lo que afirma Sergei Naryshkin, director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, en una entrevista con la revista Defensa Nacional. Según Naryshkin, Occidente ha reaccionado con cautela al anuncio de Putin sobre los cambios en la estrategia de disuasión nuclear de Rusia. Dice que son conscientes de que las modificaciones que Putin ha esbozado han socavado en gran medida los intentos de Estados Unidos y la OTAN de lograr una derrota estratégica de su nación. Dice además que los criterios ampliados para el uso de armas nucleares excluyen en esencia la opción de derrotar a las Fuerzas Armadas rusas en el campo de batalla. Seguimos mirando a Rusia. Es que la red eléctrica de Ucrania corre un mayor riesgo de fallo catastrófico tras el ataque con misiles y aviones no tripulados de Rusia de este domingo. Es lo que advierte Greenpeace, lo que aumenta los temores sobre la seguridad de las 3 centrales nucleares operativas del país. Los ataques de Moscú estaban dirigidos a subestaciones eléctricas cruciales para el funcionamiento de las plantas nucleares de Ucrania y existe la opción de que los reactores pierdan potencia y se vuelvan inseguros. Es lo que apunta una nota informativa preparada para The Guardian. Sean Bernie, experto nuclear de Greenpeace, afirma que está claro que Rusia utiliza la amenaza de un desastre nuclear como una herramienta militar para derrotar a Ucrania.
Precisamente la presidencia de Rusia ha vuelto a dejar este miércoles la puerta abierta a contactos con el futuro presidente de Estados Unidos. Donald Trump acusa a la actual administración norteamericana, liderada por Joe Biden, de querer prolongar la guerra en Ucrania. Dice que el presidente Putin ha dicho en reiteradas ocasiones que está listo para que haya contactos y negociaciones. Es lo que apunta Peskov al señalar que Moscú no está interesado en que el conflicto se congele. Además, ha afirmado estar abierto al diálogo con la administración de Donald Trump. Pendientes de los contactos con Donald Trump, mirando a los nuevos movimientos por parte de la administración de Joe Biden, hacemos una pausa de 2 minutos y les contamos todo enseguida en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, mirando a lo que acontece en el conflicto en Ucrania, y precisamente les contamos una noticia de última hora. Las embajadas de Azerbaiyán y Kirguistán piden a sus ciudadanos que abandonen Ucrania de inmediato. En imágenes que están publicando en las redes sociales, imágenes oficiales de sus embajadas, piden a sus ciudadanos que abandonen de inmediato Ucrania ante este ataque masivo que se comenta, que se espera por parte de Rusia. Dice literalmente: la atención de nuestros ciudadanos que continúan quedándose en Ucrania. La recepción consular no se va a celebrar los días 21 y 22 de noviembre, teniendo en cuenta la difusión de información sobre el aumento de los peligros de seguridad. La embajada vuelve a preguntar a los ciudadanos. Dice además que aquellos ciudadanos azerbaiyanos que residan permanentemente y temporalmente en Ucrania tomen las medidas de seguridad adecuadas y sigan todas las recomendaciones de las autoridades locales y vayan a refugios después de una alerta meteorológica. Es la última hora en estos momentos, precisamente hoy, cuando han tenido lugar los cierres de las embajadas de Estados Unidos, de Italia, de Grecia y de Reino Unido. Vemos que ambas embajadas, ahora tanto de Azerbaiyán como de Kirguistán, piden a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente Ucrania. Se espera un ataque masivo por parte de Rusia en las próximas horas. También miramos a Donald Trump, y es que la agencia TASS, una agencia de noticias vinculada al Kremlin, ha informado que Trump podría suavizar o cancelar las sanciones a Rusia cuando se convierta en presidente de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania. Afirmó que un corresponsal había hablado con el representante del equipo de transición
de Trump. Este le habría dicho que Trump tenía la intención de mezclar zanahorias y palos para obligar a Rusia y Ucrania a negociar el fin de la guerra. Ni Trump ni la Casa Blanca han comentado el informe de TASS. Trump ya había dicho que pondría fin a la guerra en Ucrania un día después de convertirse en presidente de Estados Unidos en enero. También se dice que ya habló por teléfono con Vladimir Putin, aunque el Kremlin lo ha negado. Presidente electo de Estados Unidos que pronto podría iniciar negociaciones de paz con Rusia sobre Ucrania en medio de la decisión de la actual administración de atacar con misiles balísticos tácticos a Natanz profundamente en la Federación Rusa. Esta opinión la expresó el columnista de Bloomberg, Andreas Klug. Decía que Donald Trump pronto negociará con el presidente ruso Vladimir Putin sobre Ucrania. Señaló que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, supuestamente le dio al republicano otra carta permitiéndole disparar misiles estadounidenses profundamente dentro de Rusia, ya que esta decisión por sí sola no conducirá al éxito en el campo de batalla. Según Klug, por parte de la administración de Washington, la decisión sobre Natanz podría ser otro intento de brindar apoyo a Ucrania antes de que el republicano llegue al poder. Trump debería estar agradecido a Biden, decía, quien de este modo prestó un servicio al presidente electo. Afirma que esto salvó a la próxima administración de la necesidad de una escalada e hizo posible volver a negociar el año que viene. Presidente electo Donald Trump, que está considerando más seriamente al senador Bill Hagerty, republicano de Tennessee, para secretario del Tesoro, lo que le da a Trump tres opciones serias para uno de los pocos roles en los que se está tomando su tiempo, según apuntaba Axios. Hagerty, un exinversor de capital privado que fue embajador de Trump en Japón, es uno de los tres aparentes finalistas junto con el exgobernador de la Reserva Federal, Kevin Warsh, y el director ejecutivo de Apollo, Mark Rowan. Hagerty, de 65 años, tiene credibilidad ante los líderes de Wall Street, los mercados, los líderes extranjeros y el Congreso, y le debe su carrera política a Donald Trump. Respetado, leal y excelente en la televisión, es el paquete completo de Trump, es lo que apunta una importante fuente republicana. También volvemos a mirar a Ucrania con el ministro de Exteriores, Andrei Sybiha. Ha declarado este miércoles que el presidente ruso Vladimir Putin quiere la guerra, por lo que considera necesario forzarle a la paz, no pedírsela. Decía Sybiha, Putin ha dejado claro que quiere la guerra y sigue utilizando el lenguaje del ultimátum. Debemos forzarlo a la paz, no pedírselo, lo que apuntaba en rueda de prensa en Viena después de reunirse con su homólogo austriaco, el conservador Alexander Schallenberg. Ambos ministros coincidieron en que no debe haber ninguna negociación de paz sin la participación activa de Ucrania. Al ser preguntado por las expectativas de Kiev ante la vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump, decía el propio Sybiha que era cautelosamente optimista. Decía que Zelensky y el presidente electo Trump ya han establecido contactos directos, que esto es importante y que ahora los equipos trabajan para establecer también canales directos de trabajo realistas para intercambiar puntos de vista sobre diferentes cuestiones pendientes. Precisamente mirando Ucrania, la presión sobre Zelensky crece. La presión sobre las autoridades ucranianas para que inicien negociaciones de paz con Rusia va a aumentar significativamente de cara a 2025, es lo que predice la revista The Economist. Según los observadores de la publicación, Kiev puede verse obligada a hacerlo debido a una fuerte disminución del apoyo militar de Occidente. Lo más posible es que la administración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, congele el paquete de ayuda de 61.000 millones de dólares previamente aprobado para Ucrania. Sin embargo, como señala The Economist, la falta de financiación no es el único problema. Estados Unidos se está quedando sin algunas armas para enviar a Ucrania y tiene que tener en cuenta a otros socios, especialmente Israel y Taiwán. Los autores señalan que las limitaciones de suministro son aún peores en Europa, donde los gobiernos han hecho muy poco para ampliar la producción de defensa para satisfacer las necesidades de Ucrania, que no podrá depender de Estados Unidos. El ejército ruso además se aproxima al bastión ucraniano de Kurayove tras tomar otra localidad en la región de Donetsk, es lo que informa este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia. Unidades de la agrupación militar Centro conquistaron el pueblo de Ilyinka, que se encuentra a orillas del embalse en el río Bobcha. En la orilla contraria se encuentra Kurayove, donde los defensores ucranianos intentan evitar el asedio de la ciudad, que tenía unos 20.000 habitantes antes de la guerra. Según la prensa, únicamente unos pocos cientos de personas siguen viviendo en Kurayove, cuyo control allanaría el camino para la ofensiva invernal rusa más al norte contra Prokrovsk, principal objetivo de la actual campaña rusa en el Donbass. Los soldados rusos ya habían tomado el martes la aldea de Novoseljivka, a unos 7 kilómetros de Kurayove. También hablamos de Estados Unidos con un Joe Biden que ha aprobado el suministro de minas terrestres antipersonas a Ucrania, es lo que adelantaba Washington Post. Informa también la agencia Reuters, una medida que podría ayudar a frenar los avances rusos en el este, especialmente cuando se utilizan junto con otras municiones de Estados Unidos. Washington espera que Ucrania utilice las minas en su propio territorio, aunque se ha comprometido a no utilizarlas en zonas habitadas por sus propios civiles. Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania minas antitanques durante su guerra con Rusia, pero la adición de minas antipersonal tiene como objetivo frenar el avance de las tropas
rusas. Las minas estadounidenses se diferencian de las rusas en que no son persistentes y se vuelven inertes después de un periodo preestablecido. Requieren una batería para detonar y no explotan una vez que la batería se agota. El Departamento de Defensa de Estados Unidos enviará a Ucrania una nueva dotación de armas por un valor aproximado de 275 millones de dólares. El nuevo paquete de ayuda incluye medios de defensa antiaérea, sistemas de lanzamisiles múltiples HIMARS, proyectiles de artillería de 155 y 155 milímetros, sistemas antiblindaje Javelin y otros equipos y piezas de repuesto. Además, el Pentágono indicó que ha autorizado la venta a Ucrania de equipos y servicios de defensa no especificados, incluyendo la reparación de vehículos y asistencia técnica por valor de 100 millones de dólares. El gobierno ucraniano tendrá que pagar por estos servicios. Hablamos de Zelensky, dice que si Estados Unidos recorta fondos y Ucrania pierde la unidad, el país será derrotado por Rusia. Es lo que teme el presidente ucraniano en una entrevista televisada este martes en la cadena Fox News. Decía Zelensky, si recortan los fondos enviados por Estados Unidos, creo que perderemos, es lo que asegura categóricamente el mandatario al jefe corresponsal internacional de la cadena estadounidense que conversó con Zelensky en Kiev en una entrevista que se emitió en el programa Special Report, justo cuando se cumplen más de 1000 días de la guerra entre Rusia y Ucrania. Decía Zelensky, por supuesto, de todos modos nos quedaremos y lucharemos, tenemos producción, pero no es suficiente para ganar y creo que no es suficiente para sobrevivir, pero lo será, esa es la elección de Estados Unidos. Entonces decidiremos qué tenemos que hacer. También miramos a Hungría. El primer ministro húngaro Viktor Orbán dice que el peligro de una escalada del conflicto en Ucrania podría aumentar en los próximos 2 meses, mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es partidario de continuar la guerra y siga en el poder. Esta advertencia la hizo el primer ministro húngaro tras una reunión del Consejo de Defensa de la República, convocada en relación con el agravamiento de la situación en la zona de conflicto de Ucrania. El jefe de gobierno cree que nos esperan los 2 meses más peligrosos de la guerra en Ucrania. Decía que ayer los ucranianos dispararon misiles de largo alcance contra territorio ruso y Rusia hizo cambios en su doctrina nuclear. Es lo que apuntaba en un mensaje publicado en Facebook. También habla del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Ha dicho este miércoles que la decisión de Joe Biden de permitir que Ucrania use misiles balísticos ATACMS de largo alcance de fabricación estadounidense para atacar a Rusia podría conducir a una nueva y gran guerra. Decía Erdogan, en primer lugar, no nos parece correcta esta decisión y no la aprobamos desde el principio. Hemos creído que la guerra entre Ucrania y Rusia no podría terminar con más armas, más sangre, más lágrimas, sino con más esfuerzos de paz, más buena voluntad y diplomacia. Dice que ahora un paso que puede interpretarse como un intento de alimentar la guerra, de asegurar que nunca termine e incluso se extienda, ha venido del señor Biden. El presidente turco también afirmó que tras las autorizaciones del presidente ruso Vladimir Putin a la doctrina nuclear de su país, esto podría llevar a la región y al mundo al borde de una nueva y gran guerra. Aconsejó a todos tener cuidado. Precisamente sobre la guerra en Ucrania se manifestaba también el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que pide más presión para Putin. Escuchamos sus palabras. Again, in 2014, the Russians took Crimea. Then the war started. The full Russian onslaught started at the end of February 2022. Indeed, 1,000 days ago. I cannot be more proud of what Ukraine has done to prevail. Being 4 times smaller, having an economy which is only 25% of the size of the Russian economy, having been able to prevail up to this moment, because we in the West and others around the globe were willing to provide what was necessary to Ukraine to prevail and to prevent Putin to win. And why is this so crucial? That Putin will not get his way, because you will have an emboldened Russia on our border, which will have gained in landmass, have gained in military capability. And I'm absolutely convinced it will not stop there. It is then posing a direct threat. Seguimos mirando a la OTAN. Varios países occidentales esperan un cambio radical en el enfoque de Estados Unidos hacia el conflicto ucraniano una vez que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo. Han comenzado a considerar cambiar su postura en sus relaciones con Rusia, es lo que reporta la CNN. Por ejemplo, según recuerda este medio, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, habló por teléfono el viernes pasado con el presidente ruso Vladimir Putin. Además, destaca que el presidente francés, Emmanuel Macron, estrechó la mano al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, durante la fotografía conjunta en la cumbre del Grupo G20 en Brasil. En este contexto, las fuentes del canal revelaron que funcionarios occidentales albergaban la esperanza de que al concluir la cumbre se emitiera una declaración enérgica denunciando la operación especial de Rusia y reforzando el lenguaje.
Mirando a la OTAN, un barco chino ha sido implicado en lo que se ha descrito como un sabotaje a cables de telecomunicaciones submarinos en el mar Báltico, un cuerpo de agua conocido como el lago de la OTAN, debido a su ubicación entre miembros de la alianza. La preocupación internacional se ha extendido por el corte del cable Sea Lion 1 de 1.170 kilómetros que une Finlandia y Alemania, y el enlace de 210 kilómetros entre Suecia y Lituania, que tuvo lugar este lunes. Un experto legal declaraba a Newsweek que cualquier investigación sobre los incidentes podría durar años y podría sentar precedentes para futuros supuestos incidentes de sabotaje submarino. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, calificó los incidentes como acciones híbridas, mientras que sus homólogos sueco y lituano dijeron que estaban profundamente preocupados. También miramos a Europa. Las autoridades suecas han empezado a enviar esta semana a 5,2 millones de hogares una guía actualizada de cómo actuar en caso de crisis o un conflicto bélico, mientras que el resto de países nórdicos han mandado recomendaciones similares en los últimos meses, y los estados bálticos han actualizado sus propias guías de defensa civil y seguridad. Suecia se había adelantado ya en 2018 reeditando y actualizando la popular guía Om Kriget Kommer, si llega a la guerra, un folleto enviado por primera vez en 1943 y que no había sido publicado en 3 décadas. La iniciativa, que incluía añadir al título la palabra crisis, fue justificada entonces por el empeoramiento de la seguridad en Europa y el entorno próximo, en alusión a las crecientes tensiones con Rusia. En Alemania les contamos la operación Deutschland, de 1000 páginas, detalla los preparativos de emergencia para un posible conflicto mundial. Ante el aumento de las tensiones por el conflicto en Ucrania, el plan incluye asegurar infraestructura clave y prepararse para movimientos masivos de tropas. Las autoridades alemanas han advertido de la necesidad de autosuficiencia, instando a los ciudadanos a instalar generadores, informar a más conductores de camiones para compensar las posibles interrupciones. Los planes de defensa del país están ahora en pleno apogeo, reflejando las medidas preventivas de las naciones nórdicas, mientras Europa se prepara para la opción de que la guerra se extienda a un conflicto más amplio. También miramos a China. Sus autoridades han pedido este miércoles calma y contención frente a la nueva doctrina nuclear ratificada el martes por el presidente ruso Vladimir Putin, y que amplía el tipo y origen de las amenazas ante las cuales Moscú podría responder recurriendo a este tipo de armamento. El presidente chino Xi Jinping hablaba de la situación geopolítica actual en el G20. Escuchamos. Regiões sofrendo guerras, conflitos, turbulências e insegurança. A humanidade é uma comunidade de segurança indivisível. Só quando abraçarmos a visão de segurança comum, abrangente, cooperativa e sustentável, é que trilharemos um caminho de segurança universal. Com relação à crise na Ucrânia, enfatizei várias vezes que não existe solução simples para o assunto complexo. China e Brasil emitiram os entendimentos comuns sobre uma resolução política para a crise na Ucrânia e criaram o grupo de amigos da paz sobre a crise na Ucrânia junto com os outros países do sul global. Devemos reunir mais vozes que advogam a paz e procuram viabilizar uma solução política da crise na Ucrânia. A situação humanitária na faixa de Gaza ainda está se deteriorando, com os efeitos de contágio ampliando e a segurança regional gravemente impactada. Estamos profundamente preocupados e a comunidade internacional tem que fazer maior empenho para resolver a crise atual. É preciso focar na Palestina, que é a causa raiz. Apelamos para cessar fogo imediato, assistência humanitária garantida, implementação da solução de 2 estados e esforços incessantes para a solução abrangente, justa y duradoura da questão palestina. Precisamente el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Yan, ha indicado en una rueda de prensa que bajo las circunstancias actuales es necesario que todas las partes actúen con calma y trabajen juntas para allanar el camino hacia el diálogo, según informaciones del diario estatal Global Times. Así ha expresado la importancia de rebajar las tensiones mediante consultas y reducir los peligros estratégicos, unas palabras que van en la línea de la postura adoptada por Pekín respecto al inicio de la guerra en Ucrania. Pendientes también de las palabras, la reacción por parte de Sergei Lavrov, mirando a lo más destacado de la cumbre del G20. Hacemos una pausa, 2 minutos, les contamos todo enseguida en Negocios Televisión.
¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Seguimos en directo en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad, mirando a la escalada del conflicto en Ucrania. Ayer hablaba sobre esta cuestión el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, comentaba esta actualización de la doctrina nuclear de Rusia después de la luz verde de Washington a Kiev para usar misiles de largo alcance contra suelo ruso. El presidente ruso, Vladimir Putin, ratificaba el cambio de la doctrina nuclear, es umbral para que Rusia emplee un ataque nuclear en respuesta a una gama más amplia de ataques convencionales. Moscú dijo que Ucrania había atacado profundamente dentro de Rusia con misiles ATACMS. El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos advertía que no ha visto ninguna razón para ajustar la postura nuclear de Estados Unidos. Juntos, Rusia y Estados Unidos controlan el 88% de las ojivas nucleares del mundo. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, apuntaba que en Rusia piensan que las armas nucleares son disuasorias, pero se ve que Occidente no piensa igual. Escuchamos. De la doctrina nuclear no contiene ningunos puntos que sean desconocidos para Occidente y no haremos nada que se difiera de los documentos estadounidenses. Nosotros estamos convencidos de que las armas nucleares son armas de disuasión que nos permiten prevenir la guerra nuclear y no iniciarla. Mientras que Occidente es un poco menos sincero, diría. También miramos a Corea del Sur, que ha confirmado que las tropas norcoreanas se suman a las filas rusas en Kursk. Cerca de 10.900 soldados norcoreanos habrían sido desplegados en Kursk como parte de la unidad aerotransportada y los marines de Rusia. Algunos de ellos ya estarían participando en las batallas en la guerra de Ucrania, es lo que apunta este miércoles un legislador surcoreano citando a la agencia de espionaje del país. Corea del Norte también ha enviado armas adicionales para la guerra en Ucrania, incluidos obuses autopropulsados y lanzacohetes múltiples, según apuntaba a los periodistas el miembro del Comité de Inteligencia del Parlamento, Park Sun-won, citando al Servicio de Inteligencia Nacional. La reunión de la ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte con el presidente ruso Vladimir Putin en su visita a Moscú este mes fue inusual en términos de protocolo y posiblemente fue más allá de intercambiar saludos para cubrir cuestiones más importantes, incluida una posible visita a Rusia de Kim Jong-un, es lo que apuntaba este legislador. La agencia de espionaje todavía intenta determinar el número exacto de bajas entre las tropas norcoreanas y si alguna se ve rendido en medio de información contradictoria.
Rusia, que además ha comenzado la producción en serie de refugios antibombas móviles que pueden proteger contra una variedad de amenazas, incluidas las ondas de choque y la radiación de una explosión nuclear. El Instituto de Investigación del Ministerio de Emergencias dijo que el refugio QBM podría ofrecer protección durante 48 horas contra estos y otros peligros naturales y provocados por el hombre. Entre los peligros enumerados se encuentran explosiones y metralla de armas convencionales, caída de escombros de edificios, productos químicos peligrosos e incendios. También miramos de nuevo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ayer comparecía en el Parlamento Europeo ante los primeros 1000 días de la guerra en Ucrania y dice que es el momento de presionar más a Rusia, es el momento de presionar más a Putin. Lo escuchamos. Ahora es el momento para presionar aún más duramente a Rusia. Y tenemos que empezar negociaciones con sentido. Tenemos que actuar, y si hay bases aéreas rusas y siguen lanzando drones y misiles, y seguir adelante. Ahora sus activos tienen que ser confiscados. Ante la escalada total contra Rusia, también hablaba en las últimas horas el primer ministro británico Keir Starmer. Decía que Ucrania debe recibir lo que necesite. Decía además que a Ucrania se le debe dar todo lo que necesite durante el tiempo que sea necesario. Precisamente el día en el que Kiev atacaba Rusia con misiles STARMS. Hoy, como saben, ha tenido lugar el primer ataque con misiles británicos, con misiles Storm. Le preguntaban a Starmer cómo de cerca estamos de una guerra nuclear. Respondía así. Lo escuchamos. Prepare for nuclear war. Say that again. Should Brits prepare for nuclear war? Look, there's irresponsible rhetoric coming from Russia, and that is not going to deter our support for Ukraine. We're now on day 1,000 of that conflict. That's 1,000 days of Russian aggression, 1,000 days of sacrifice in Ukraine. We have stood with Ukraine from the start, and I've been doubling down in my clear message that we need to ensure that Ukraine has what is needed for as long as is needed to win this war against Putin.